Vamos a iniciar la sesión de tarde de nuestro segundo día de jornada. Cuando comenzamos los preparativos de este encuentro, nos encontramos en plena crisis energética por la guerra de Ucrania. Este factor, que era coyuntural, no esconde una realidad estructural que todos estamos viviendo. Los objetivos de desarrollo sostenible no pueden ser, nos tienen que involucrar a todos y los archivos no pueden ser ajenos a ellos. Durante mañana tendremos la posibilidad de escuchar la conferencia de Paddy Seward, un arquitecto holandés cuya especialidad es la construcción de edificios patrimoniales, bibliotecas, archivos, museos, y que ha construido desde nueva planta un edificio sostenible y eficiente energéticamente 100%. Pero hoy tenemos a María López de Asiaín, que el contenido de su conferencia quizá nos llegue más de cerca, porque en realidad lo que ella nos va a hablar es de la adaptación bioclimática de nuestros archivos, de los edificios en los que trabajamos cada día, y poder adaptarnos en la medida de lo posible a esta nueva, adaptarnos bioclimáticamente. Quizá esta realidad sea más cercana para nosotros. Nuestra conferenciante, María López de Asiaín, es doctora europea en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es arquitecta por la Universidad de Sevilla y desarrolla su línea de investigación vinculada a la sostenibilidad en arquitectura y urbanismo, inicialmente desde el enfoque bioclimático y medioambiental y posteriormente incorporando también aspectos sociales. Es Premio Joven Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid al mejor trabajo nacional de investigación en medio ambiente y ha sido miembro de la empresa especialista en proyectos y asesoramiento bioclimático SAMA. Así que sin más, pues les dejo con ella. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Primero por la invitación. Yo aquí soy casi pues alguien un poco infiltrado, ¿no?, en este congreso. Porque soy arquitecta, que no es la temática de las que habéis estado hablando aquí, pero bueno, cuando se me contactó para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el acondicionamiento de los edificios en los que ustedes trabajan, pues la verdad me pareció que era una oportunidad muy interesante para comentar y hacer algunas reflexiones sin entrar en debates técnicos que no vendrían al caso, ¿no?, pero que les ayudaran a ustedes también a tener una opinión respecto a la adecuación de esos espacios y esos lugares donde al final uno pasa muchísimo tiempo, ¿no?, y que en algunos casos pues atesoran pues lo que es toda nuestra labor, ¿no?, desde un punto de vista laboral, pero también desde un punto de vista de aquellos elementos, aquellos documentos, aquellas cosas con las que trabajamos, ¿no?, que nos importan y que nos importa que estén bien cuidadas, ¿no? En ese sentido, pues agradecer la invitación, ya les digo, y bueno, ¿por qué quizás estoy yo aquí hoy? Porque bueno, existe una tradición bastante importante en la Universidad de Sevilla, desde la Escuela de Arquitectura, en estos temas bioclimáticos, que comienzan en los años 80, que ya parece que están bien lejos, ¿no? Y bueno, para que ustedes lo sepan, hoy por hoy nadie discute la importancia del bioclimatismo en los edificios, de la eficiencia energética, pero en aquel momento todavía era algo muy extraño de lo que se hablaba, ¿no? Y bueno, pues esa tradición ha permitido avanzar, tanto desde Sevilla como desde Madrid, como desde Barcelona, como escuelas un poco pioneras en estos aspectos, pues nos ha permitido avanzar hasta el momento actual, ¿no?, en el que yo les podría decir, les puedo asegurar que el conocimiento técnico está dominado, es decir, podemos hacer edificios bioclimáticos
tanto aquellos que son desarrollados con alta tecnología como aquellos que son desarrollados con una tecnología pues low-tech, como yo digo, es decir, sencilla, ¿vale? Pero ese enfoque está plenamente desarrollado y es totalmente posible. De hecho, muchos de ustedes, no sé si habrán estado, pero recordarán cuando aquí, en 1992, se desarrolló toda la Exposición Universal. Estamos en uno de los pabellones de la época y se hicieron verdaderos avances en cuanto al tratamiento de los espacios exteriores para que fueran habitable y fuera asumible estar aquí en verano, en pleno julio, agosto y septiembre en Sevilla visitando la Exposición Universal, porque iba a venir gente de todas partes del mundo y esto bueno, pues tenía que ser un lugar donde se pudiera estar, ¿no? Y eso se acondicionó de manera que se consiguió tener temperaturas de incluso 8 grados menos aquí dentro del recinto de la Expo. Al exterior, tengan en cuenta que es un espacio no controlado, porque hay cosas que en el exterior no podemos controlar, teníamos 8 grados menos que en muchos puntos de la ciudad. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista tecnológico y técnico eso es posible. Lo que pasa es que no siempre tenemos los medios, a veces nos faltan medios humanos, pero también nos faltan medios económicos, ¿no? Que, bueno, todos sabemos que siempre nos condicionan. Bien, entonces, yo por un lado quería introducir el concepto de bioclimática en el marco actual, ¿no? Un poco desde un punto de vista conceptual para saber un poco de qué estamos hablando. Y en realidad lo fundamental que hay que entender sobre la cuestión bioclimática es que en realidad lo único que se está intentando es trabajar desde la arquitectura creando espacios tanto interiores como exteriores en los que nos sintamos a gusto, que sean habitables, que sean confortables. ¿Por qué? Porque en su origen la arquitectura nos protegía del medio ambiente, y hoy por hoy hemos derivado en una arquitectura en la que a veces no nos encontramos a gusto. No nos encontramos a gusto y a veces salimos los fines de semana corriendo, ¡ay, me voy al campo, necesito aire! No estoy bien en esta ciudad, ¿no? Me siento congestionado, o en las oficinas en las que estamos, ¿no? Mucho tiempo encerrado, todo muy poco permeable, y necesitamos salir a ese medio natural, ¿no? Y de lo que se trata es, bueno, pues de controlar esa necesidad desde el momento en que esa arquitectura trabaja mucho mejor, dialoga mucho mejor y funciona mucho mejor con el medio ambiente, con las condiciones del lugar desde un punto de vista climático, de manera que nos sentimos bien, simplemente, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Cuando vinculamos esta arquitectura bioclimática al concepto de sostenibilidad, bueno, saben que son conceptos bastante complejos, además que se han utilizado para muchas cosas y a veces ya no sabemos ni de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, porque además es un concepto originalmente económico, pero en el fondo el vínculo fundamental que nos marca esa sostenibilidad es cerrar los ciclos materiales energéticos. ¿Por qué? Porque es lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo del agua. Todos lo hemos estudiado de pequeños, ¿verdad? Ese ciclo del agua, ¿no? Llueve, corre por la montaña, llega al río, cruza todas las praderas, finalmente acaba en el mar, se evapora y vuelve. ¿Qué significa eso? No hay residuos, es decir, todo es aprovechable, ¿no? Entonces, utilizar manteniendo ese concepto, el cierre de ciclos tanto materiales como energéticos en la edificación. Eso es la sostenibilidad referida a la arquitectura, con sus tres patas, ¿no? Económica, medioambiental y social. Bien, partiendo de esa base, cuando hablamos de edificios energéticamente eficientes o incluso autosuficientes, todos ustedes han oído hablar de esos edificios de energía nula, ¿no? Esos que no consumen. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque lo que estamos haciendo es
producir en el edificio mediante captadores solares fotovoltaicos o con energía eólica, depende del sistema que utilicemos. Normalmente, y lo que ahora está de moda, que todos habrán oído hablar de ello, incluso algunos los tendrán en sus casas seguro, tenemos captadores solares fotovoltaicos que generan energía, ¿no? Y lo que hacemos es generar energía, que es la que luego usamos. ¿Para qué? Para el uso de ese edificio. Entonces, entendemos que al final lo que producimos es lo que usamos, con lo cual estamos en equilibrio, ¿no? No consumimos más de lo que producimos. Pero cuando hablamos de cerrar los ciclos también materiales, estamos hablando de la energía que ha sido necesaria para producir los materiales que componen nuestro edificio. Y ahí ya es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque un simple ladrillo. Piensen ustedes en el horno donde se ha producido ese ladrillo, ¿no? Más allá del propio material barro, ¿no? Cerámico. Ese horno ha consumido mucha energía, ¿no? Y eso forma parte de la mochila ecológica del elemento ladrillo que conforma un muro, que conforma nuestro edificio. Bien, sin ir más allá, eso lo que significa es que cerrar los ciclos materiales en los edificios es muy complicado. Se puede hacer, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese ámbito. Pero es muy complicado. Pero lo que sí podemos hablar es de ser lo más autosuficientes posible, lo más cercano a la autosuficiencia en términos energéticos y materiales dentro de las posibilidades que tengamos, ¿no? Entonces, estamos hablando en el fondo de arquitectura eficiente, más eficiente. La arquitectura bioclimática es una arquitectura muy eficiente a lo largo de toda su vida. Cuando se plantea, cuando se diseña, cuando se construye y cuando se gestiona. ¿Dónde tienen ustedes un poquito, aunque solo sea un poquito, sí que lo tienen, capacidad de actuación? En la gestión de un edificio. Un edificio bioclimático no solo se diseña, también se gestiona. Y esa pequeña gestión, bueno, pues ahí tienen mucho que decir los usuarios, ¿no? Entonces, cuando uno sabe cómo hacerlo funcionar, le puede sacar mucho más provecho y mucho más partido y realmente conseguir avances importantes. ¿Qué es lo ideal? Que el edificio esté absolutamente diseñado en términos bioclimáticos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, o vamos a hacer al menos una pequeña reflexión, es ¿qué hacemos nosotros con lo que tenemos? Porque muchas veces es lo que nos ha tocado. Quizás alguna idea sobre cómo se podría mejorar en términos bioclimáticos constructivos este edificio, por si me surge la oportunidad de un día hablar con un técnico que está mejorando el edificio, para, bueno, por lo menos poder dialogar sobre el tema, ¿no? Y, bueno, yo como usuario del edificio, bueno, pues qué pequeñas cositas a lo mejor puedo tener en cuenta para gestionar el edificio o incluso para sentirme yo mejor dentro de ese edificio, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, colocarme en un lugar y no en otro, moverme hacia un sitio o hacia otro. ¿Por qué? Porque el confort depende de todo lo que me rodea, de los elementos físicos que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar una serie de pautas que a veces son un poco anecdóticas, pero que nos ayudan en esa pequeña gestión, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para abordar este bioclimatismo? Por un lado, tener una cierta sensibilidad, que yo creo que ya todos los que están aquí, simplemente por el hecho de haber venido a escuchar y aguantar aquí a las 4 de la tarde semejante tortura arquitectónica además, ¿no? Imagínense. Pues nada más que por eso ya la deben tener de alguna manera. Y luego, por otro lado, un conocimiento bioclimático que, bueno, cada uno de su especialidad, ¿no? Ese poquito que les sirva para poder acercarse al tema, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo siempre es mejorar la habitabilidad de los espacios en los que estamos, o sea, estar mejor, disfrutarlos más, sentirnos a gusto con ellos y, bueno, pues minorar el consumo energético en la medida de lo posible también, ¿no? Ya les digo que desde el punto de vista de la sostenibilidad esto tiene varias patas, ¿no? Y nosotros las estudiamos siempre desde el punto de vista de la gestión de la energía,
la gestión de los materiales y sistemas constructivos, o el agua y el verde, que luego les comentaré un poquito más, y la gestión social. ¿Qué es la gestión social? Todo lo que tiene que ver con las personas. Cómo lo usamos, para qué lo usamos y cómo lo hacemos funcionar. Cuando hablamos de energía, hay muchas cuestiones de diseño en las que a lo mejor ustedes no son técnicos y no tienen por qué conocer a fondo, pero sí hay unas cuestiones que, aunque sea intuitivamente, podemos conocer. Las cuestiones energéticas tienen mucho que ver con el sol, es decir, con cómo nos llega la radiación solar, tienen mucho que ver con la ventilación natural y tienen mucho que ver con las características de la piel del edificio. ¿Por qué? Porque la piel es el elemento, tanto la cubierta como la fachada, en el que se produce el intercambio energético entre el interior del edificio y el exterior del edificio. Entonces, al final, la eficiencia energética, ¿de qué va a depender? De todos aquellos elementos de la piel del edificio, ¿no? La concreción de esos elementos que me permitan controlar cómo me llega el sol, que me permitan gestionar la ventilación y que me permitan aislarme más o menos y retrasar o agilizar el paso de la energía desde dentro hacia afuera o desde fuera hacia adentro, según me interese en cada época del año, en relación con el exterior de mi edificio. Cuando hablamos de gestión de materiales, hablamos de los sistemas constructivos, pero también estamos hablando de la gestión del agua en el edificio. No les voy a hablar de instalaciones, pero todos somos conscientes de que aquí en España el agua es escasa, tenemos que gestionarla bien, tenemos una red importante de pantanos, de acuíferos, etcétera, pero ya nos están hablando y metiendo miedo sobre esa sequía que nos puede llegar, y eso se puede gestionar también desde la edificación, ¿no? Recogiendo aguas pluviales, utilizando esas aguas pluviales para ciertos usos para los que sirven perfectamente, reutilizando esas aguas, por ejemplo, las de los lavabos, de lavarnos las manos, ¿no? En los inodoros de los servicios, ¿no? Eso es posible y desde un punto de vista técnico es viable y está solucionado. ¿Requiere pequeñas inversiones? Sí, requiere inversiones, redes separativas en algunos casos o circuitos de recirculación del agua, pero es cierto que en muchos casos son inversiones relativamente pequeñas y nos permiten ahorrar mucha agua, ¿no? Ahorrar mucha agua y sobre todo ensuciar menos agua que luego va a las alcantarillas, a las estaciones de tratamiento. Cuando se rebosan las estaciones de tratamiento acaban en los ríos y acaba en el mar, no siempre limpia de la mejor manera, ¿no? Entonces es relevante. Luego hay otra cuestión que es la del verde urbano, que es muy importante. ¿Por qué? Yo soy de las personas que piensan que los arquitectos no podemos ser botánicos, no podemos ser especialistas en jardinería, todos, a no ser que nos guste, pero sí podemos trabajar con la vegetación como elementos de diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque tienen unas grandes ventajas. La vegetación es un ser vivo y tienen sus propios mecanismos de autorregulación de la temperatura y de la humedad. Y la temperatura y la humedad son aquellos parámetros que hacen que nosotros, o que definen en mayor medida si nos sentimos bien o no. Aquí nos sentimos bien porque la temperatura del aire pues no debe superar los 23 grados. Si estuviéramos en los 20-19, nos sentimos bien ahora, pero en un ratito empezamos todos a tener frío y nos vamos poniendo las chaquetas, ¿no? Entonces, la temperatura del aire es muy importante para sentirnos a gusto y la humedad relativa también. ¿Por qué? Porque la humedad relativa es la que hace, cuando es más alta de lo normal, estoy hablando de más del 60% de humedad relativa en el aire, hace que nos sintamos más frío cuando hace frío y más calor cuando hace calor. Entonces, si yo tengo 30 grados, tengo calor, ¿no? O sea, si hace 30 grados en la calle, vamos por la sombra y lo pasamos regular. No se imaginan
lo que es 30 grados con un 90% de humedad. Yo he estado viviendo un par de años en México y yo de verdad prefiero el calor de los 40 grados de Sevilla, que es seco, y no es que sea deseable, no se lo deseo a nadie, pero lo tolero más también porque estoy acostumbrada, que un calor con menos grados, pero una temperatura muy alta, ¿no? Entonces, y las plantas lo regulan automáticamente. Entonces, realmente es una ventaja muy importante. Podemos utilizarla para gestionar la humedad de ciertos espacios. Hay plantas que cuando hay baja humedad en el aire generan humedad al respirar, igual que nosotros. Y hay plantas que al revés, que cuando hay demasiada humedad la absorben de alguna forma y la regulan, ¿no? Entonces, en ese sentido, son relevantes. Y luego está la gestión social, que a nivel urbano tiene que ver con la multitud de actividades, pero a nivel edificatorio, que es un poco lo que nos interesa, en el fondo lo que tiene que ver con los programas de los edificios, es decir, ¿para qué vamos a utilizar cada uno de los espacios de los edificios y con qué personas? Ustedes saben que incluso nosotros, cada uno de nosotros en distintas etapas de nuestra vida sentimos más o menos el calor y el frío, ¿no? O sea, cuando uno es pequeño, ustedes han visto a los niños correr por la calle, ellos no tienen termorregulador, o sea, ellos no pasan frío y no pasan calor. Cuando nos convertimos en adultos, oye, de jovencito, bueno, las jovencitas que van en minifalda no sienten el frío, ¿no? A partir de cierta edad ya, bueno, yo creo que ya sí tenemos el termostato más en condiciones y sentimos el frío cuando hace frío y sentimos el calor cuando hace calor. Y cuando somos mayores, ¿qué pasa? Cuando todos empezamos a ser más mayores o incluso más sedentarios. ¿Por qué? Algunos de nosotros trabajamos sentados delante del ordenador, ¿cuántas horas? Muchísimas, ¿no? Cuando uno está sentado, empieza a bajar su actividad corporal, su metabolismo se ralentiza. ¿Qué es lo que pasa? Que siente frío antes. Si uno está yendo de un lado para otro, llevando libros, llevando documentos, moviéndose, no es lo mismo. Estás generando tú mismo, gastando energía y por lo tanto generando calor, con lo cual no sientes el frío de la misma manera. Entonces, al final es muy relevante el cómo se usan estas cosas. Bien, muy brevemente, esto es cómo los arquitectos abordamos estas cuestiones metodológicamente, ¿no? Es necesario analizar el entorno físico, el contexto cultural, antropológico, histórico, las tipologías arquitectónicas, es decir, cómo son los edificios, qué espacio tienen y cómo se relacionan entre sí esos espacios. Por ejemplo, tenemos, imagínense ustedes, lo habrán visto en algunos edificios de vivienda que son dúplex. Tenemos un espacio, un salón que tiene una doble altura, ¿no? Hermoso. Doble altura, oh, qué generoso, qué bien. ¿Qué pasa en invierno? Que a veces, como el aire caliente sube, abajo siempre está frío. Pero no, ponemos un aire acondicionado para que nos sirve para el verano y en invierno, ¿qué nos pasa? Que el aire acondicionado, cuando es un split de pared, está arriba y el aire caliente sube y el aire acondicionado venga a funcionar y venga a echar aire caliente y el aire caliente venga a subir y yo estoy abajo en el sofá sentadito viendo la tele sin moverme porque por fin puedo descansar y me estoy quedando pajarito. Y de repente vienen mis niños de la planta de arriba de su cuarto con los mofletes colorados porque se les ha subido todo el calor arriba y ellos están jugando y moviéndose, ¿no? Y esa configuración espacial está produciendo que abajo no podamos controlar el frío que sentimos porque tenemos una actividad con poco movimiento y sin embargo arriba es al contrario, se están asfixiando de calor. Bien, esas cuestiones dependen de esa configuración funcional, tipológica, espacial. Y cuestiones que tienen que ver con el lenguaje arquitectónico, y no estoy hablando solo de la estética o de la composición, estoy hablando de los materiales. ¿Por qué es importante eso? Porque los materiales de construcción condicionan también el confort en los espacios.
Nosotros nos sentimos bien según la temperatura del aire y la humedad, fundamentalmente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos al lado una pared muy fría? Esa pared que está muy fría nos está radiando, no radia porque la energía solo se pierde, no se gana, ¿no? Pero no nos está radiando energía, al revés, parece que nos está como chupando energía, ¿no? Está muy fría. Entonces la tocamos, uy, está frío, ¿no? De alguna manera está absorbiendo la energía que nosotros estamos generando con nuestro cuerpo, con nuestro metabolismo. ¿Y eso qué hace? Que sintamos frío. Cuando la pared está fría sentimos frío. ¿Cuándo nos pasa eso? ¿Se acuerdan ustedes cuando entran en la Catedral de Sevilla? Un espacio muy oscuro, de piedra, ¿no? Cuando uno se acerca a esos elementos, grandes pilares de piedra que están fríos, ¿no? Porque la inercia térmica de la piedra hace que aquello siempre esté fresco, incluso en verano. Se acerca uno y dice, qué frío, ¿no? Es esa sensación. ¿Y qué pasa cuando uno está trabajando en una mesa cerca de una ventana que, por ejemplo, da al oeste y a la que en verano le pega plenamente el sol? Y ese cristal, que incluso es un cristal con aislamiento, es un cristal tratado, tiene triple acristalamiento, rotura de puente térmico, todo lo que tú quieras, pero es que es cristal. Sube su temperatura y ese cristal te está radiando esa energía, te está transmitiendo esa energía. Y resulta que esa persona que está trabajando al lado de esa ventana, el aire acondicionado puede estar puesto a 10 grados, que da igual la temperatura del aire. Esa persona está sufriendo esa radiación que le está dando a partir de ese cristal, ¿no? Entonces, realmente los materiales, ¿no? Los sistemas constructivos condicionan mucho nuestro confort. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía. Vamos a ver si esto lo quito. ¿Ah, sí? ¿Quizás? Sí, perfecto. Perdón, no me había dado ni cuenta. Me pongo aquí a charlar y no me doy cuenta. Lo que decía, el diseño bioclimático puede ser muy tecnificado, podemos tener grandes edificios rascacielos bioclimáticos, pero es que resulta, miren esto de acá, es que una hamaca bajo la sombra es bioclimático, ¿no? O sea, no hace falta gran tecnología para conseguir ciertas cuestiones, ¿no? Los conceptos son los mismos. Luego, en función del reto al que nos enfrentamos y de los medios que tenemos, los solucionamos de una manera o de otra, ¿no? Con toda la gama intermedia posible. Un iglú es un edificio bioclimático. Nosotros en un iglú pasaríamos frío, aunque ahora creo que hay hasta hoteles, ¿no? Hechos, construidos con hielo para que los turistas sientan un poco la aventura, ¿no? De estar dentro de un edificio de hielo. Pero nosotros sentiríamos frío dentro de un iglú. Para un esquimal no, es un lugar absolutamente templado y en el que se está muy a gusto. Y de hecho, no se lo voy a explicar porque no viene al caso, pero están diseñados de una manera en la que se maximiza el confort en unas condiciones de temperatura de menos 20, 30 grados en el exterior, ¿no? Entonces, realmente las condiciones son muy duras. Todos ellos, desde el más técnico hasta el más sencillo, son edificios bioclimáticos. Aquí les he puesto casi una batería de parámetros que condicionan el lugar y que debemos conocer y trabajar para hablar de cómo hacer un edificio bioclimático. Pero me conformo con que ustedes se queden, porque quizás es una de las cosas más relevantes, porque tienen que ver con ese confort térmico, higrotérmico, ¿no? Que depende de la temperatura y de la humedad y que es lo que nos hace sentirnos mejor o peor. Me conformo con que ustedes se queden con la cuestión del sol, es decir, la geometría solar. ¿Por dónde sale el sol? Que cuando uno le pregunta a un niño, ¿por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y por dónde se pone? Por el oeste. Yo se lo pregunto a mis alumnos de arquitectura y les digo, mentira. Se quedan todos, lo que ha dicho. Entonces, a ver, y empiezan ya, sale por el oeste y se pone por el este. Y digo, no, no es eso. Pero el sol sale por el este un día del año y se pone por el oeste
un día del año. Y al día siguiente sale un poquito más hacia el sur y se pone un poquito más hacia el sur. Así cuando se va acercando el invierno. Y cuando se va acercando el verano, cada vez más desde el norte. En Sevilla, bueno, podemos generalizar porque no nos vamos a poner meticulosos. En Andalucía, ¿por dónde sale el sol en verano? ¿Qué dirían ustedes? El este, pero es que no es el este, es que es el noreste. Cuando a todos nos dicen, es que la orientación norte es fantástica en verano, porque no nos da el sol. Mentira, sí da. Da un poquito a primeras horas de la mañana, pero ese no es el problema. Es que nos da un poquito a últimas horas de la tarde, cuando ya no podemos soportarlo más. A las 7, las 8 de la tarde, ese sol que no se pone nunca en verano, porque además nos cambian la hora y no se pone nunca. Y entonces estamos todos desesperados a ver si se pone ya el sol, por favor. Y ese sol que nos está llegando ya muy horizontal desde el noroeste. Entonces, sí nos da el sol en verano desde el norte. Tela marinera, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa en invierno? Pues que es al revés, ¿no? El sol no sale desde el este, es que sale desde el sureste. Entonces, si yo tengo una vivienda que solo da al norte, en invierno no tengo sol. Pero no tengo sol quiere decir que no tengo un solo rayito de sol en todo el año. En ninguno de los puntos de mi pared que da al norte en una vivienda. Y es que resulta que en invierno pasamos frío en Andalucía. En unos sitios más que en otros, pero se pasa frío. Entonces, necesitamos el sol en invierno, ¿no? Fíjense ustedes lo importante que es esa geometría solar, el saber por dónde sale el sol y por dónde se pone y cuándo, además yo lo necesito y cuándo no, es fundamental. ¿Y cuál es la otra cuestión? El viento. Yo necesito saber de dónde vienen los vientos dominantes para que cuando yo abra mi ventana, porque quiero ventilar, porque tenemos cultura de la ventilación en Andalucía, menos mal que la tenemos, bueno, podamos generar esas corrientes de aire que son las que van a conseguir que mi vivienda o mi edificio funcione bien, ¿no? y refresque cuando quiero que refresque. Bien, geometría solar. Los estudios son complejos, ¿vale? Son complejos porque cada día, a cada hora del día, el sol está en un sitio diferente y cambia todos los días del año, ¿no? Pero tenemos los medios, no hay problema, se lo aseguro. Los arquitectos pueden saber dónde va a estar el sol en cada día del año, a cada hora. Con lo cual, pues habrá que también requerirles que lo controlen, ¿no? Y temas más higrométricos, como yo digo, ¿no? Esta gráfica, que no se las voy a explicar, no se preocupen, lo único que hace es relacionar esa temperatura del aire con la humedad relativa y decirme qué estrategias de diseño bioclimático yo como arquitecto tengo que utilizar en función de esa relación en cada momento de cada día del año, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos las herramientas, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas herramientas, toda esa información? ¿Qué gestionamos? Las visualizamos para entender de dónde me llegan los vientos dominantes, por dónde sale el sol, por dónde se pone el sol y para ver de alguna forma cómo me afecta en el edificio que estoy estudiando. Y respecto al edificio, multitud de cosas. La forma general de edificio hace que funcione mejor o peor, ¿vale? En climas muy variables, un edificio relativamente compacto es bueno, pero no demasiado, porque luego queremos ventilar, ¿vale? La piel del edificio, lo que les decía, muy relevante. ¿Por qué? Porque es la que condiciona mi relación con el exterior. Y la compartimentación interior del edificio también es relevante, sobre todo por el movimiento del aire, ¿no? En esa relación de frío-calor. Cuando es verano y tenemos techos altos, el calor se va hacia arriba y normalmente estamos bien en la parte de abajo, fresquito, ¿no? Pero que no se nos vuelva en nuestra contra cuando es invierno, ¿no? Y pasamos frío. Ese tipo de cosas.
Y sin hablar de formas concretas, se trata de ver un poco cómo esa piel responde a cada uno de esos condicionantes y parámetros que les estoy comentando. Bien, caso de estudio, ¿no? Para entrar un poco en materia y hablar de cosas un poquito más concretas. Yo no he estudiado, hemos cogido aquí el edificio del Archivo de Córdoba porque nos parecía que podía ser pues un ejercicio oportuno. No es un análisis en profundidad ni muchísimo menos, es solo un acercamiento, ¿no? Un acercamiento, pero para que haya una serie de reflexiones que yo hago aquí y que les traslado para ver si ustedes se animan a hacerlo con los edificios donde trabajan, ¿vale? Para ver cómo puedo, pues en esa pequeña parte de la gestión, ¿no? Hay ciertas cosas que sí puedo hacer funcionar, ¿no? Entonces, por lo pronto, primero, lugar. Vamos a trabajar en el de Córdoba en concreto, pero en general estamos todos en Andalucía en principio, ¿de acuerdo? Es a nivel nacional. Caso de estudio, Andalucía, lo siento. No, lo digo porque si me voy a lo general no concretamos nada y es más difícil de explicar, ¿no? Es que aún así Andalucía tiene muchos climas, ¿eh? No comparemos Córdoba con Málaga o con Sevilla, o sea, pero bueno, sí es cierto que la latitud, por ejemplo, pues no varía mucho dentro del ámbito de Andalucía, es decir, lo lejos que estamos del Ecuador. Con lo cual, por ejemplo, ese recorrido solar es bastante semejante en casi en cualquier punto de Andalucía, porque estamos a una distancia del Ecuador pues muy semejante, ¿no? O sea, la latitud no varía mucho, ¿no? Y en cuanto al clima, ahí ya hay variaciones importantes, ¿no? Hay variaciones importantes, pero en general nos consideramos todos climas mediterráneos, a pesar de que Huelva está ya en el Atlántico, ¿no? Pero bueno, generalizando un poco, ¿no? Hay ciertas condiciones de clima mediterráneo. Cuando generalizamos y hablamos de clima mediterráneo, fundamentalmente estamos hablando de que existen 4 estaciones: invierno, verano, primavera y otoño. ¿Qué ocurre con la primavera y con el otoño? Son bastante semejantes, ¿no? Una tiende al frío y la otra tiende al calor, pero bueno, equivalentes. ¿Por qué también? Porque ese sol funciona, ¿no? de manera muy parecida, tanto en primavera como en otoño. Las grandes diferencias, invierno y verano. ¿Y qué es lo que nos suele pasar? En invierno pasamos frío y en verano pasamos calor. ¿Qué cuestiones son relevantes en el edificio, ¿no? Respecto a ese frío y respecto a ese calor, puesto que en las estaciones intermedias lo llevamos bastante bien o lo sabemos manejar? Cuestiones, por ejemplo, la orientación. Ya les decía que la orientación norte implica que no me va a dar el sol en todo el invierno. Entonces, bueno, eso es algo que no podemos cambiar. Cuando un edificio, o sea, la fachada de un edificio que da al norte, da al norte. Bueno, eso en principio no lo podemos cambiar. La forma del edificio, pues si está alargado en el sentido este-oeste, tendremos más fachada sur. ¿Por qué la fachada sur es buena? Porque en invierno tengo sol y necesito sol. Pero es que en verano, con una pequeña viserita, me protejo del sol muy fácilmente, hacia el sur. ¿Saben ustedes cuando se ponen una gorra, no? Si miro al sur, donde está enfrente el sol a mediodía, esa visera me tapa completamente la cara. Si miro hacia allá, aquí me está dando, ¿no? Y si miro hacia el otro, aquí me está dando, ¿no? En el momento 12, mediodía solar, que es un poco una referencia que podemos utilizar. Pasa lo mismo con los edificios. Si miran al sur, pero yo puedo poner una viserita en las ventanas, ¿no? O pérgolas con una serie de lamitas que me protegen del sol, puedo protegerme en verano con relativa facilidad. Por eso son importantes los elementos de protección como las cornisas, ¿no? O, en algunos casos, las persianas. ¿Qué es lo que ocurre? Que
La industrialización de las persianas en comparación con las antiguas lo que ha hecho es introducir un elemento en la propia carpintería que no se separa de la carpintería. Aunque esté una persiana por fuera, si está muy cerca del cristal, no consigue que haya un colchón térmico de sombra entre lo que es la persiana y el cristal. Si ustedes, no sé si habrán tenido o algún familiar, una casa de pueblo donde tenían las persianas, esas persianas, ¿no?, que eran esterones, o incluso de las que eran incluso plásticas, pero plásticas en verde o en un color clarito, que enrollábamos, ¿no? Se enrollaban y además las soltábamos en verano y las poníamos así por fuera de la reja del balcón. Eso es fantástico. ¿Por qué? Tenemos sombra no solo en el cristal de mi balcón, sino en parte de la fachada, porque al separarnos generamos más sombra. Pero es que aparte, como está bien separado, estoy generando un colchón térmico antes de mi cristal. Entonces, la temperatura del aire que está cerca de mi fachada y de mi cristal es mucho menor que la temperatura del aire que está al sol. Y eso funciona muy bien. Entonces, si alguien en algún momento se plantea poner una persiana, que sea una persiana generosa, que sea por fuera, por supuesto. Y si la puede poner un poco separada de la fachada, le va a funcionar mejor. A la hora de tomar esas pequeñas decisiones son muy relevantes. Una cortina blanca. El blanco refleja el sol. Si la pongo por dentro del cristal, refleja un poco el sol. Pero ya se ha producido el efecto invernadero, ¿sí? Ya el calor lo tengo dentro. Si tengo esa cortina por fuera, toldo, llamémosle toldo, es muchísimo más efectivo. Y si ese toldo además está separado, muchísimo más efectivo, ¿sí? Bien, eso tiene que ver con esa pequeña parte de gestión que les decía que sí controlamos. Estrategias en invierno fundamentales en un edificio. Captación solar, es decir, necesitamos sol, y luego necesitamos inercia térmica y aislamiento. Eso es constructivo. ¿Que tenemos capacidad económica? Aislamos el edificio, por supuesto. Cuando ustedes les digan, ¿deberíamos aislar un edificio para que funcione mejor? El 90% de los casos es sí. Incluso edificios patrimoniales con muros gordos, que lo que tienen es mucha inercia térmica, pero no aislamiento. ¿Cuál es la diferencia? La inercia térmica retrasa el paso de calor, el aislamiento corta. ¿Por qué no hacemos solo edificios con aislamiento, sin inercia térmica? Porque el aislamiento funciona hasta cierto punto y luego ya no funciona. Entonces, ambas estrategias son oportunas. En edificios patrimoniales, normalmente, la inercia térmica la tenemos muros gruesos y eso es algo bueno, pero luego hay que aislar un poco para conseguir eso que nos falta normalmente, ¿sí? En verano, protección solar. ¿De qué? De todo. Es decir, de los acristalamientos, por supuesto. Todos sabemos ya lo que es el efecto invernadero. No hace falta saberlo técnicamente, pero al final lo que pasa es que cuando hay cristal y sol en un cristal, se produce un recalentamiento interior, que lo sufrimos incluso en nuestros coches, ya ahora, un día como hoy, que realmente sube la temperatura muchísimo. Primero, evitar ese efecto, ¿no? No puede dar el sol en los cristales y eso lo tenemos que conseguir preferiblemente, porque es donde funciona bien, desde el exterior. Pero además, si podemos tener un toldo en un patio que haga que ese suelo de ese patio no se sobrecaliente y la fachada vertical sur que da a ese patio no reciba tampoco sol, de manera que ese sol que absorbe luego al final acaba entrando en el edificio. Tarda. Incluso si ponemos aislamiento, hay parte que no entra, pero hay otra parte que sí, ¿no? Entonces, si tenemos un patio, vamos a sombrearlo. Si tenemos una cubierta, podemos pintarla de blanco para que refleje
Eso baja enormemente la temperatura. Estamos hablando de 2 o 3 grados menos, solo pintando de blanco. No podemos pintar de blanco porque es una teja patrimonial. Bien, vamos a intentar aislarlo. Es más caro, ¿vale? Vamos a poner un toldo elegante. No pongamos un trapo, ¿de acuerdo?, en un edificio patrimonial, pero es un, ¿cómo les diría yo?, es un elemento relativamente económico y que tiene mucha eficacia, porque no se nos está calentando la cubierta. El aire de encima, entre el toldo y la cubierta, sigue estando caliente, pero el ladrillo o la terminación de la cubierta no, y eso ayuda muchísimo, ¿vale? Simplemente sombrear una cubierta. Inercia térmica, aislamiento, exactamente igual, y ventilación nocturna. ¿Por qué? Por mucha inercia y aislamiento que tengamos, el calor en estas latitudes acaba entrando en los edificios. ¿Cuándo entra? Si lo hemos calculado bien, lo hemos hecho bien, entra por la noche, a las 12, a la 1 o a las 2. ¿Cuándo uno empieza a angustiarse y no puede dormir de verdad? A las 2, 3 de la mañana. Y ya está entrando el aire fresquito de fuera, sí, pero es que dentro hace calor. ¿Por qué? Porque tus muros de tu edificio te están radiando ese calor que han conseguido parar durante todo el día, pero que ya ha llegado hasta dentro. Por eso es tan importante la ventilación cruzada, porque si está fluyendo el aire continuamente, ese calor que ahora tus paredes están metiendo dentro de tu edificio, sale rápidamente. ¿Qué pasa? Que si no hay ventilación cruzada, y la mejor es norte-sur, ¿por qué? Porque es donde mayor gradiente diferencial de temperatura hay, esa es la más eficaz. Si no hay ventilación cruzada, tenemos un piso que solo da a una orientación, un piso, una parte de un edificio, no hay suficiente ventilación. ¿Qué nos ocurre muchas veces en edificios públicos? Que no hay nadie que gestione la apertura durante la noche. Y cuando llegamos por la mañana, queremos morir cuando entramos. O sea, venimos contentos de la calle. Uy, una mañana fresquita, a ver si nos dura hasta las 12 o la 1. Bueno, vamos a ver. Llegamos, abrimos y nos pega una bofetada. Y ahora yo me tengo que meter en el horno. ¿Y cuánto va a tardar esto en enfriarse? Pues es que tarda 3 o 4 horas. Es que hay que abrir por la noche. ¿Cómo lo hacemos? Habrá que garantizar la seguridad de los sitios donde trabajamos. Habrá que, a lo mejor no es a través de las ventanas, es a través de otros elementos huecos, con rejas, con tramas, con lo que queramos, pero que permitan que el aire evacúe. ¿Y por dónde evacúa el aire caliente? Por arriba. Si yo solo abro abajo, va a ser mucho menos eficiente que si abro arriba. Pero además tengo que dejar entrar el aire de abajo, que es el más fresco, y que salga por arriba, para que funcione. Si no entra aire, tampoco sale. Si solo abro una ventana, aquello ventila a las 5 horas. Si yo abro una ventana y enfrente abro otra, ¿qué es lo que pasa normalmente? En 10 minutos tengo renovado todo el aire de esa habitación. La temperatura es otra, ¿sí? Entonces, esas cosas sí las podemos intentar, no siempre conseguimos, pero intentar gestionar. Muy importante esa ventilación cruzada. Bien, voy a ir un poquito más rápido para que no nos pasemos del tiempo, porque además ya hemos hablado de todas estas cuestiones. ¿Cuándo este tipo de cuestiones son relevantes? Dependen mucho de esos espacios donde trabajamos, ¿no? Y de los tipos de fases. Por ejemplo, en zonas de archivo, si tenemos, digamos, los medios, podremos garantizar unas condiciones de temperatura y humedad idóneas. Pero eso es a base de construcción, aislamiento e inercia térmica. Entonces, hasta ahí ustedes llegan hasta donde llegan. Es decir, lo único que pueden decir es, por favor, aíslenme el edificio, pero no podemos hacer mucho más. Pero en la parte habitable, en las oficinas, ¿no? O en las salas de lectura, o donde están los técnicos trabajando, ¿no? En toda conserjería, a la entrada de los edificios, ahí sí, porque al final es nuestro espacio, ¿no? Además nos podemos apropiar de él.
y de alguna manera acondicionarlo un poco. A veces más, a veces menos, ¿no? Y aparte, a veces nos toca lo que nos toca, ¿no? En cuanto a espacio. Por ejemplo, aquí en Córdoba, ¿no? En el archivo, lo primero que hice fue localizar, esto es un plano en el que vemos, está norte-sur, es decir, el norte hacia arriba, el sur hacia abajo. Claro, está en un lugar patrimonial, ¿no? El centro de Córdoba, muy abigarrado, ¿vale? Aquí hay cosas que son difíciles, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor nos condiciona. En invierno, conseguir sol. A lo mejor en las plantas altas podemos intentarlo, pero en las plantas bajas seguramente es imposible, es inviable. Hay conductos de sol que te meten el sol directamente hasta donde tú quieras, pero no, digamos, son sistemas un poquito más tecnológicos, un poquito más sofisticados, y a veces tampoco son necesarios, ¿no? A lo mejor en invierno lo que tendremos que hacer en las plantas bajas es intentar que no nos entre un resquicio de aire, ¿no? Y generar un poquito de calor desde el interior. Los ordenadores generan calor, por ejemplo, ¿no? O incluso algún elemento de climatización. Entonces, yo les ponía aquí las normales climatológicas. Esto es un resumen. ¿Por qué? Porque las temperaturas importantes, al final la temperatura del aire es la que dice si nos vamos a sentir bien o mal. Cuestiones también relevantes. La ropa nos condiciona mucho. Antiguamente yo recuerdo cuando yo era pequeña que en mi casa, en la que pasábamos bastante frío en invierno, yo iba con un jersey al que llamaba la manta zamorana, y cuando entraba en casa me lo ponía encima de lo que llevara puesto. Yo llevaba mi modelito, me ponía mi manta zamorana y estaba en casa con eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos quietos y delante de un ordenador, lo que les decía, ¿no? Nuestra tasa metabólica se ralentiza y empezamos a pasar mucho frío. A veces, ¿qué hay que hacer? Porque además es sano, cada ratito levantarse, dar la vuelta a la habitación y volverse a sentar. Y eso mismo nos ayuda, ¿sí? Pero también, importante, ¿qué parte del cuerpo nos hace sentir más frío? Las piernas. Decimos, no, es que yo, el cuerpo, la garganta, sí, pero las piernas, ¿por qué? Porque acuérdense que el aire caliente sube. Entonces, a lo mejor a esta temperatura yo mido, incluso con un termómetro mido, pues si no hace tanto frío. Pues que claro, aquí tengo 1 grado más y aquí a lo mejor tengo 1 o 2 grados menos. Y si hay corriente de aire, ni les cuento. Mi consejo, y eso ya es una cuestión personal, una mantita en las piernas. Pero el frío se pasa abajo. Entonces, si les van a poner calefacción, que no se las pongan arriba. El aire caliente no debe salir de arriba. Mejor un radiador abajo, mejor incluso una estufita de aire abajo, un radiador de aceite, ¿sí? Que el acondicionamiento en invierno esté abajo, porque eso es lo más efectivo. En verano es al revés, el aire fresco que venga de arriba, porque es el que va a bajar y va a temperar, ¿no? En espacios de doble altura tendrá que estar arriba del todo porque al de abajo al final le llega. Pero como esté abajo, al de arriba no le llega jamás el aire fresco. El de arriba pasa calor, yo paso frío, nos peleamos por el aire acondicionado, tú lo apagas, yo lo enciendo, tú lo apagas, yo lo enciendo, y encima lo pasamos mal, nadie está a gusto, ¿no? Entonces, son cuestiones muy inmediatas, muy básicas, pero son relevantes. Ya les decía que la temperatura del aire es muy importante y ser consciente de que en invierno, cuando nos acostumbramos, somos más capaces de tolerar el frío, entre otras cosas por la vestimenta, y en verano somos más capaces de tolerar el calor. Entonces, bueno, nuestros rangos de confort pueden variar, ¿no? Bien, aquí ven ustedes la planta baja, ¿no? Y cuando yo me pongo a analizar la planta baja, vemos, lo que pasa es que no sé si aquí hago una sección, aquí ven ustedes la sección y pongo ¿qué son estos dos elementos de geometría solar? El sol en invierno y el sol en verano. La inclinación a las 12 del mediodía. Esta sección no es la más ideal, pero era solo una referencia, ¿sí? Fíjense ustedes
la diferencia en la inclinación. Probablemente, ya les digo yo, en la planta baja es difícil conseguir sol en invierno, pero en la planta de arriba sí. Entonces, bueno, esas ventanas en las plantas superiores pueden admitir esa radiación, pueden captar esa radiación. Eso es algo que sí podemos conseguir. Y luego, ¿qué tendremos que hacer? Lo sabemos por cultura popular, lo sabemos todo. Ese patio muy protegido con un toldo y esos elementos de la fachada sur, lo más, bueno, les podemos poner una persiana por fuera, les podemos poner un pequeño elemento de control. Textiles normalmente son económicos y además encajan con la visión patrimonial que tenemos y con la estética patrimonial y el respeto al patrimonio, con lo cual son relativamente fáciles. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la planta, esta es la carta solar. ¿La ven ustedes? Y a ver si les puedo marcar aquí. Este es el recorrido solar en invierno, fíjense, desde el sureste hasta el suroeste, y este es el recorrido solar interminable en verano, desde el noreste hasta el noroeste, para Córdoba y muy semejante en toda Andalucía. Entonces, tenemos un recorrido en verano muy, muy largo, con una inclinación solar, pues desde muy arriba, apenas hay sombras. De eso hay que protegerse. ¿Qué es lo que más sufre? Las cubiertas. Si me dicen, tengo muy poco dinero, pero podemos aislar las cubiertas o las fachadas, cubierta. Yo creo que eso también lo tenemos todos claro, ¿no? Pero si no las podemos aislar, a lo mejor podemos poner un elemento textil encima, que es más económico. O algo semejante, ¿no? En algunos casos, pérgolas con vegetación. No se toca, apoyan en pequeños puntos, se cubren de vegetación, riego por goteo para gastar poca agua y tenemos una cobertura vegetal que también nos ayuda, ¿no? Natural, y que además humidifica el aire, que en verano nos viene bien esa humedad. Aquí lo ven ustedes más claramente, ¿no? En esa sección, esto es una carta solar un poquito más técnica, ¿no? Que nos dice la inclinación del Sol en cada momento del año. Y aquí la reflexión que yo les proponía es, conociendo todos y cada uno de los espacios y su uso, hacer una reflexión sobre qué podemos hacer en esos espacios. Por ejemplo, un depósito de documentos, si es muy hermético y está muy bien aislado, pues quizás es lo ideal. Pero en una oficina, en una sala de investigación, por ejemplo esta sala, ahí está al sur. A lo mejor, bueno, planta baja, difícil, ¿no? Pero imaginémonos que estuviera en planta primera, a lo mejor podríamos incluso tener un poquito de sol en invierno. Pero le cuesta ventilar, como habrá a lo mejor que fomentar, ahí será fundamental un ventilador que haga, que ventile y mueva el aire en los momentos en los que no hace tanto calor, en verano, que estamos completamente cerrados, ¿no? Planta de arriba. Las oficinas de los técnicos, por ejemplo, en invierno a lo mejor desde el patio consiguen un rayito de sol, ¿no? Pero bueno, al final hay varias personas, a lo mejor con los ordenadores, un poquito de calefacción, los muros son gruesos, ¿no? O sea que es cierto, pero ¿qué es lo que pasa? Que pasamos mucho tiempo sentados y que ese poquito calor que tengamos tendrá que venir de abajo para que no sea efectivo. Lo que sí tienen es unas buenas ventanas, a un lado y a otro. Ventilación cruzada, fundamental. El problema es que esa ventilación cruzada solo nos sirve de 8, ¿no? Que a lo mejor llega todo el mundo a 11, 11 y media de la mañana límite, y luego cuando ya no estamos, por la noche. Entonces, ¿quién abre esas ventanas, no? Bueno, a lo mejor esas ventanas de esa oficina en concreto no se pueden abrir, pero a lo mejor algún elemento o alguna ventana que esté protegida para que nadie pueda entrar ni manipularlo, sí que en el castillete de la escalera se puede abrir por la noche. Y eso, si abajo se abre un poco en relación con el patio, que está más controlado, y arriba en el castillete abrimos por la noche, incluso puede ser una ventanita, pues unas dimensiones no muy grandes, ¿no?
y se pasa toda la noche evacuando calor, eso nos ayuda mucho. Llegamos por la mañana y el edificio está fresco, está como nuevo, ha renovado todo ese aire. Ese calor que finalmente con esos muros gruesos ha llegado a entrar, ha podido evacuar. Y para cuando yo llego, lo que está entrando es el aire fresco de la mañana. Esa es un poco la idea, ¿no? Y poco más. En espacios, pues secretaría, en espacios donde estamos sentados, necesitamos ese calorcito en invierno y en verano, bueno, si no nos movemos mucho, aguantamos, ¿no? Siempre recomendable un ventilador de techo, funcionan mejor que los de pie, pero además un poquito de humedad en el aire. ¿Han visto ustedes, ya esto ya son remedios caseros, ¿no? Pero yo cuando estudiaba el doctorado en Barcelona, nosotros teníamos un ventilador puesto en una mesa y delante un cenicero con agua. Funciona. Es una tontería, pero funciona. La micronización que se hizo en la Expo consistía en soltar aire en gotas muy pequeñas de agua que iba cayendo y antes de llegar a la gente se evaporaba. ¿Qué es lo que se produce? Al evaporarse el agua se le está robando energía al aire y baja la temperatura del aire porque le está robando energía. El mismo efecto. Un ventilador, un buen ventilador de techo y una cosita de esta que te venden ahora en internet para poner agua con olores y que huela todo muy bien, que yo lo utilizo para las orquídeas, para nosotros, ¿no? Un poco de un vaporizador de agua, a veces con temas respiratorios sienta bien. Ventilador, vaporizador de agua en esa Córdoba seca del verano, mano de santo, en un espacio que por supuesto desde las 11 de la mañana hasta que ustedes salgan de allí no se puede abrir porque la temperatura del aire está muchas veces cerca de los 40 grados. Entonces, ventilar con esa temperatura no sirve de nada, pero bajar la temperatura del aire con movimiento, la sensación térmica con movimiento de aire y la temperatura con incorporación de agua al aire, robándole energía por evaporación, sí funciona. Bueno, pues son cosas que sí podemos hacer. Cuando se organicen ustedes en la gestión de esos espacios, coloquen las mesas donde no tenga sol directo en verano, por supuesto. Eso ya lo hacemos intuitivamente, ¿no? Son cosas muy obvias. Pero sí es verdad que a veces vale la pena pensar un poquito en cómo me voy a organizar yo en el espacio para estar en una corriente de aire cuando puedo ventilar bien y ponerme en medio de la corriente del aire, porque claro, si la corriente se produce aquí y mi mesa está aquí, yo no me entero. O ayudarnos con un pequeño ventilador, pero vamos a colocarlo estratégicamente y vamos a colocarnos cuando nos sirven, ¿no? Caliente abajo, recuerden, frío arriba, ¿no? Simplemente con esos 3 o 4 cosas algo podemos hacer. Y sobre todo cuando hablen ustedes con los técnicos, pues pídanles que por favor sean conscientes con estos temas y que les ayude con ello. Y nada más, muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido llevadero a pesar de que fuera otra temática. Gracias. Sí, no sé si hay, vamos un poco justos de tiempo, pero si hay alguna pregunta que quieran hacer así sobre la marcha o algún comentario. Sí, hola, buenas tardes. Enhorabuena por la ponencia que has puesto. Cuando ha hablado de las plantas que generan un clima u otro, ¿se refería en el exterior, que se pueden ubicar, o en el interior? Las plantas funcionan, bueno, a ver, hay plantas que se dan bien en el interior de los edificios y hay otras que no, porque las plantas en general son de exterior. Lo que pasa es que muchas de las plantas que aquí tenemos en interior es porque son de climas más cálidos, normalmente, ¿no? Entonces, hay tipos de plantas que se pueden meter en el interior de los edificios y nos ayudan mucho. Aparte de que psicológicamente también ayudan al confort psicológico, ¿no? Porque el verde, biológicamente estamos acostumbrados al color verde, pero aparte de eso sí que pueden controlar y regular las condiciones, sobre todo de humedad relativa,
cuando sube o baja más de lo normal. Y hay muchas plantas que en el interior del edificio se dan bien, incluso a veces con poca luz natural. Lo que pasa es que hay que elegir aquellas que aguantan tener poca luz natural, porque si no, no funciona, ¿no? Hay cuestión de asesorarse, porque no podemos saber de todo, ¿no? Pero cuestión de asesorarse, incluso a veces en los propios viveros, ¿no? Les podemos preguntar, bueno, esta planta, ¿cómo aguanta el sol? ¿No aguanta el sol? ¿La puedo poner aquí o allá? Y existen manuales de cero jardinería, por ejemplo. La cero jardinería es aquella que requiere muy poca agua, ¿vale? Son normalmente plantas crasas que aguantan muy bien el calor y retienen la humedad. Y en algunos casos se han utilizado incluso para captar agua y reconducirla. Ya depende de lo que necesitemos, ¿no? Pero sí que nos ayudan tanto en exteriores como en interiores, sí. Y mucho, de hecho bastante. Tenía otra pregunta sobre las plantas. ¿Los tejados vegetales de estos acaban bajando también temperaturas? Sí, a ver, el principio de los tejados vegetales, ahí hay dos cuestiones. Primero, la vegetación es un regulador térmico natural, entonces no se sobrecalienta. Un tejado pétreo absorbe calor y antes o después lo transmite hacia adentro o reflejadamente parte, pero lo transmite. Las plantas no, tienen sus mecanismos de autorregulación igual que nosotros. Entonces, transmiten muy poca energía. Entonces, aíslan, por decirlo así. Pero es que además, toda la tierra en la que crecen, eso es inercia térmica que se le incorpora a una cubierta, con lo cual está retrasando más la entrada del calor. Primero, aíslas con las plantas, por decirlo. Esto es una simplificación un poco burda, ¿no? Pero para entendernos, las plantas aíslan, pero es que aparte, toda la tierra retrasa la entrada de calor. Y si además es planta un poquito más frondosa, encima da sombra sobre esa tierra. Y tienes un colchón térmico debido a esa sombra. Por eso funcionan bien. ¿Qué ocurre? Que es muy importante un buen mantenimiento y una buena ejecución para evitar infiltraciones, sobre todo en edificios patrimoniales, que son muy delicados. Y es cierto que las cubiertas vegetales hay que mantenerlas bien ejecutadas y bien mantenidas, funcionan estupendamente. En las alpujarras se utiliza a veces, no ya las plantas, que yo he visto, ¿no? A veces techos cortan trozos de hierba. Se van al campo, cortan un pedazo de trozo con hierba, ¡pum!, la colocan en el techo, ¿no? Eso en primavera, verano. Pero es que en las alpujarras la propia nieve que cae a veces les hace también de colchón térmico, incluso en tejados que no son muy inclinados. Nunca he preguntado cómo van las infiltraciones en esos tejados, ¿no? Cuando empieza el deshielo. No, ahí no he llegado. Pero hay muchos elementos que nos pueden servir como aislantes y como retardadores por la inercia térmica de la entrada de frío, de calor. O sea, salida de calor hacia afuera cuando nos interesa mantenerlo dentro y evitar el calor que entre desde arriba. Pero sí funcionan bien. Hola María. Mira, con respecto al caso que has puesto del Archivo de Córdoba, cómo ha afectado y miembros del archivo, claro, de lo que nos has comentado, el espacio, digamos, más problemático para nosotros es precisamente el que has comentado en planta primera de sala de técnicos, porque si te fijas en la imagen aérea que has puesto, es el único que no tiene tejado sobre él, ni a un agua ni a dos, sino que es terraza. Entonces, claro, es el que nos causa más problemas porque, bueno, me imagino que a cualquier edificio que tenga unas características similares, claro, porque te da de lleno. Entonces, y además el techo no será muy alto, seguramente. Bueno, sí, más o menos, pero claro, el hecho de no tener un tejado, ya sea un agua o dos, que te haga de un cierto aislamiento, te provoca que al incidir directamente, en invierno es un auténtico congelador y en verano es insoportable. Entonces, claro, ahí nosotros estábamos por la opción de un aislamiento del suelo, de la terraza, de la cubierta,
Pero vemos también muy viable lo que nos has comentado, bueno, y a lo mejor incluso más asequible, más barato, de una pérgola con un toldo o algo así, ¿no? Un toldo en verano puede ayudar mucho. Lo ideal es aislamiento, no te lo voy a negar, ¿no? Lo ideal es aislar ese elemento, porque además eso te ayuda tanto en verano como en invierno por las pérdidas de calor. También te digo una cosa, si el techo es suficientemente alto y en invierno os peláis de frío, un toldo por dentro también sirve. Un doble techo con un toldo. ¿Por qué los toldos a veces en invierno o en la noche de verano, pero sobre todo primavera, otoño, cuando ya empieza a hacer fresquito, se ha puesto el sol y el toldo sigue puesto? ¿Por qué sigue puesto? Para que no nos caiga el relente, ¿no? Para que no se nos vaya el calorcito que en ese momento tenemos a nuestra altura, que estamos generando nosotros, y los elementos que se han calentado con el sol, para que no se volatilicen en el espacio sideral, ¿no? Para eso está el toldo. Entonces, esos elementos textiles nos ayudan tanto fuera para proteger como incluso dentro para retener calor. Es lo más sencillo y yo creo que puede funcionar. No sé si a 100%, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Hola, muchas gracias por la ponencia. Hola. Una consulta desde el Cantábrico y los fríos de la costa. Estamos nosotros en un edificio bastante nuevo que en su momento se planteó que se pusiera toda la pared trasera sería una pared vegetal. Al final se decidió que por temas económicos, para no encarecer más la obra, pues se quitó. Ahora que vienen todos estos temas de hay que hacer los edificios pues, energéticamente mejores, más eficientes, ¿sería viable retomar esa idea o algo similar o esas cosas? Ya una vez que se ha hecho una cosa y se dejó, pues... Bueno, es que necesitaría conocer más datos. Claro, habría que ver esa fachada, porque me estás diciendo una fachada vertical, ¿verdad? Sí. ¿Pero en qué orientación? Porque claro, ahí es muy importante, cuando generamos una fachada vegetal, lo que estamos haciendo es proteger del sol esa fachada y hacer una especie de colchoncito térmico. Te puede funcionar muy bien o ser muy eficiente, por ejemplo, hacia el sur, que es donde pega el sol más. Pero allí, que realmente no tenéis unos problemas de calor tan excesivos, casi que lo estáis utilizando un poco para que no se vaya el calor. Entonces, se planteó más bien como aislamiento, para intentar eso. Lo que pasa que frente a la otra fachada es de cristal entero, ¿eh? Entonces igual era un poco intentar... aislar está bien, pero si aíslas una fachada, aunque independientemente de que sea con vegetación, con aislamiento convencional, con lo que quieras, y la otra fachada la dejas completamente acristalada, las pérdidas las vas a tener igual, porque es que estás dejando la mitad de la superficie de la piel vendida. Entonces por ahí se te escapa todo el calor, te estás gastando dinero en aislar cuando no va a funcionar bien porque estás dejando otra parte muy desprotegida. Y el problema del acristalamiento es que incluso el mejor acristalamiento actual no tiene la capacidad de controlar la energía y de mantener la energía, digamos, a un lado de ese material que tiene casi cualquier otro elemento y material pétreo, ¿no? de carácter más pétreo, y no te digo ya los aislantes, ¿no? Entonces, claro, el cristal... Yo lo digo muchas veces, es un poco duro, pero hay que reconocer que el cristal, las fachadas completamente acristaladas, no son ni siquiera buenas en un clima como en el de Londres. En ningún lugar del mundo las fachadas completamente acristaladas son una buena solución bioclimática. Tienen problemas por frío o por calor, porque es un material que controla poco ese intercambio energético, que es lo que estamos intentando controlar. Se nos va de las manos con mucha facilidad.
Entonces, cuando tenemos una fachada cristalada, hay que protegerla normalmente, ¿no? Protegerla del sol cuando hace calor, y en invierno hay que ponerle contraventanas, que es lo que se hacía antiguamente. ¿Conocéis lo que son las contraventanas? Sí. Es madera, aislamiento puro, pegado al cristal para evitar las pérdidas de calor. Durante el día a lo mejor no es grave porque algo de sol nos llega, pero en cuanto cae el sol, contraventana frente a cristal, aislamiento, pero claro, ya no tiene transparencia. Tiene difícil solución un acristalamiento generalizado. Lo que digan los organizadores, yo encantada, no tengo problema. La última, ¿vale? Sí. Hola, una pregunta. Los edificios inteligentes, que no hay posibilidad de ventilación natural, que todo está programado, gestionado electrónicamente, ¿eso con la arquitectura bioclimática cómo se lleva? Buena pregunta. Bueno, es que el tema de los edificios inteligentes se ha discutido mucho, porque los edificios no son inteligentes. Las cosas no son inteligentes. Las podemos utilizar inteligentemente o no. Si una programación de un edificio está bien hecha y está bien controlada, puede que el edificio funcione bien, pero tiene que permitir iluminar y ventilar, es decir, controlar la iluminación natural y controlar la ventilación natural. Si tú los cierras todos y haces una especie de cápsula hermética, prácticamente sin iluminación natural y sin ventilación natural, es que te estás coartando tus propias herramientas. ¿Qué pasa? Todo se puede suplir con sistemas automatizados, pero tiene sus consecuencias y todos las hemos sufrido. Los sistemas de climatización muy potentes, que gracias a Dios cada vez son más eficientes, pueden funcionar muy bien, pero hacen ruido, resecan el aire, porque nunca renuevan el aire equivalentemente a lo que es la renovación natural del aire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces se nos reseca la garganta, a veces tenemos demasiada humedad, sobre todo se nos reseca la garganta, ¿no? A veces nos duele la cabeza de oír el rum rum del aire acondicionado. Entonces, el problema no es que el edificio sea más o menos inteligente, es si lo utilizamos de manera inteligente. Hay edificios automatizados bioclimáticos, muy tecnificados, muy tecnológicos. ¿Qué significa eso? Que cuando hay demasiado sol, se corre un toldo delante del cristal y luego se levanta cuando hay nubes, ¿no? O que se abren las ventanas por la noche automáticamente a partir de la 1 de la madrugada o cuando ya se ha ido todo el mundo y entonces está evacuando ese calor y luego se cierran automáticamente. Eso sí nos ayuda, perfecto, pero siempre que nos ayude, no que nos sustituya, porque es que realmente la mejor gestión por ahora es la que nosotros hacemos. Entre otras cosas porque cada uno somos personas diferentes y necesitamos cierta flexibilidad. Yo no sé, pero no hay cosas más desesperantes que una ventana que no se puede abrir cuando sabemos que fuera se está fresco y quiero que me corra el aire. Combinarlos es lo ideal, ¿no? Automatización que me ayude, no que me coarte. Esa es la idea. Lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?